Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes de este su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Muchas gracias a los que nos escuchan y nos ven a esta hora de 5 a 6 de la tarde y para aquellos que nos ven en hora diferida de 2 a 3 de la mañana. Hoy es martes 23 de abril del año 2019. Faltan 252 días para que llegue el año 2020. Hoy es día del libro y también del bibliotecario. Y lo más normal es que realmente se celebre ese día a ambos, el libro y el que lo guarda. El bibliotecario es el que lo guarda, el que lo clasifica, el que dice dónde está el libro y así por el estilo en la biblioteca, que siempre es el lugar donde se guardan los libros, porque donde se guardan los discos se llama discoteca. Pues el libro o los libros vinieron a revolucionar el conocimiento. Y vinieron a revolucionar el conocimiento porque fue la forma más idónea para escribir la historia de los hechos que han pasado y no solamente escribirla, sino lograr que las generaciones subsiguientes tengan esos libros y puedan ver los hechos que han ocurrido. Como tiene este programa una frase que dice que los hechos que ayer fueron noticias. O sea, ayer vimos cómo, por ejemplo, en los diferentes medios de comunicación se expresaron en relación a lo dicho por la curia dominicana en Semana Santa. Eso fue noticia, pero fue recogida en los periódicos y ya hoy es historia lo que se dijo ayer. Bien, entonces los libros los libros son uno más famoso, otro menos famoso. O sea, más conocido y otro menos conocido. Uno más leído y otro menos leído. Pero en fin y al cabo, todos transmiten conocimiento. El libro vino a evolucionar perfectamente, a lograrse, después que fue inventada la imprenta. Se dice que fue Gutenberg el que inventó la imprenta, pero la historia narra que en China, el continente que estaba aislado, no el continente, sino el país, pero que es tan grande que parece un continente, que estaba aislado por la grande muralla que lo circundaban, ya se había inventado la imprenta, pero no se conocía, eso era en Oriente, no se conocía en Occidente. Y quien aquí después en Occidente, naturalmente salió el linotipo y salieron ya, es más, tanto que ya no solamente ya no existen las imprentas con las que crecimos nosotros, sino ya las imprentas existentes en este momento son de carácter digitales. Ahora un periódico puede tirarse y sale con los colores que quiera el director del periódico, sale doblado y sale, ya ustedes reciben el periódico en la casa dentro de una funda para que no se moje si es que llueve.
Entonces, la imprenta, que ha evolucionado como todo lo que existe en el mundo, que evoluciona, logró que los libros fueran editados. Naturalmente, no todos los países lograron editar libros, ni tampoco usar la imprenta al momento que se quería, porque era muy difícil trasladar el conocimiento y la imprenta de un lugar a otro. Por ejemplo, en la República Dominicana, la imprenta llegó muy tarde. Es más, lo que escribieron, como Juan Pablo Duarte, que escribieron el manifiesto de la Trinitaria, etc., no lograron tirarlo en imprenta, sino lo escribían y lo copiaban uno detrás de otro. También se dice que el primer libro que se tiró en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia, porque ya había dejado de la Iglesia Católica, que fue la que coleccionó las diferentes versiones de la Biblia, logró, ya dejó la cuestión de la gente que copiaban, eran los copistas, copiaban los diferentes evangelios y todo lo que se creía que debía estar en lo que se llamó y se llama actualmente el Nuevo Testamento. Pero también se tiene un libro que se ha leído muchísimo en la lengua española, que es el Quijote de la Mancha. Pero tenemos también que la mayoría de los estudiantes han tenido que leer, o se le han logrado que lean, la Ilíada de Homero, han leído, o sea, muchísimos libros que así se manifiestan. De manera que día como hoy, día del libro, tenemos que el libro es realmente alimento del espíritu y también el que permite lograr transmitir de una generación a otra el conocimiento. De manera que hoy llamamos desde este programa, tanto yo como mi compañero Víctor, a que lean todo lo que les llegue a la mano, analícenlo y luego lo pueden evocar como una memoria adquirida a través del conocimiento de la lectura de un libro. Yo creo que Víctor llegó y lo más seguro va a venir para acá a acompañarnos para continuar hablando no solamente del libro, sino ya del bibliotecario, de la biblioteca, de los bibliotecarios, porque vamos a ir momentáneamente a una pausa para darle espacio a Víctor. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Jennifer Quiroz, encargada
bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Continuamos aquí con tiempo de renovación. Sí, señor Víctor, Tengo me 2 alegro. días llegando un poco más tarde, porque ¿qué ocurre? Sí. Que yo entraba por la Universidad Católica y ahí me ahorraba unos 10 a 15 minutos. Sí. Ahora tengo que dar la vuelta por la Tiradentes o Alma Mater, Sí. y entonces ahí pierdo 15 10 minutos. o 15 minutos. Bueno, Que, está bien, así que entonces. está claramente explicado ahí. Correcto. Tomaré en Bien. consideración eso porque no llegaré 15 minutos tarde, ¿no? jamás. Bien, entonces, un día como hoy, pero en el año 1962, eligen al doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, presidente del partido Alianza Social Demócrata, constituido en Santiago en una convención. Sin embargo, luego, en el golpe de Estado que derrocó a Juan Bosch y trajo la Revolución de Abril, donde murieron miles de dominicanos, este partido y su presidente firmaron la declaración del golpe de Estado. 1965, el general Marcos Rivera Cuesta ordena apresar a los tenientes coroneles Giovanni Gutiérrez Ramírez y Pedro Álvarez Holguín, los mayores Juan Lora Fernández y Eladio Ramírez Sánchez, y el capitán Aníbal Novoa Gens, por su participación en una conjura contra el triunvirato. Fíjate cómo es la cosa. Ahí Ya se comenzaban a dar los pasos para la defensa de la Constitución. Exactamente. En 1966, las tropas de ocupación de la llamada Fuerza Interamericana de Paz, FIC, traspasan el control de las zonas críticas de Ciudad Nueva a tropas de las Fuerzas Armadas Regulares Dominicanas. O sea, le traspasaron, se la dieron. Eso era una traición a todo dar. Entonces, en 1999, el infield Fernando Tatis dispara 2 jonrones con las bases llenas en un mismo inning y al mismo pitch, Chan Hub Park, en el Dodger Stadium, en un partido entre los Cardenales y los Equibadores. En 1564 nace William Shakespeare, el más grande dramaturgo de Inglaterra, quien murió también el 23 de abril en 1616. También murió el Inca y también murió Miguel de Cervantes Saavedra. Exactamente. 3 genios de la literatura. De la literatura universal. 1616 es enterrado el escritor español Miguel Cervantes y el hispano-peruano Inca Garcilaso de la Vega fallecen, y según el calendario juliano, también el inglés Shakespeare. Eso era lo que me faltaba decirte. En 1945, el Ejército Rojo rodea por completo la ciudad de Berlín, Alemania, por lo que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Aéreas alemanas, Joseph Goebbels, argumenta que estando el dictador Adolfo Hitler aislado en Berlín, él debe asumir la dirección del país y se convierte entonces en dictador él. Y por último, en el año 1990, Namibia es un país del centro de África. Es admitida oficialmente como miembro de la ONU. Y con este último hecho que ayer fue noticia, Víctor, damos por terminadas las efemérides de hoy. Entraremos en los comentarios de la noticia. Así es. Hay muchas informaciones en el país, sobre todo la política compay. La política compay. Este es un país que hay que decir una cosa, que todo este mare magnum político obedece a que estamos en democracia de alguna manera y que cada quien
puede emitir su postura de manera libre, Libre y sin ataduras. Sí, esa es la mejor muestra de lo que los sacerdotes hablaron. O sea, que hablaron, dijeron, volvieron y dijeron. Ellos dicen que y vamos camino, no que estamos todavía, pero que vamos sí, para allá. De que vamos para una dictadura. Y hablando de eso, de la dictadura, aquí hay en el periódico El Listín Diario un aviso pagado. Y como no fue a nosotros que nos lo pagaron, tú ves, me voy a tener a tomar o sea, de leerte este. Ajá, ok. Dice así, una carta es enviada al licenciado Miguel Franjul, director del Listín Diario de la ciudad, que él lo contesta, por cierto, ahí mismo en el periódico, pero en una forma que creo que es. Y lo envía Grisel Sánchez. Atentamente, ese espacio pagado. Dice, distinguido señor director, la dictadura no puede pasar, titula usted el editorial del Listín Diario del martes 16 de abril del año 2019, recordando en su texto cómo durante la llamada era de Trujillo, la autoridad del dictador se imponía sobre las leyes y la Constitución y sobre la misma voluntad de todos los ciudadanos. Lo hace usted ante la premisa de lo dicho por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, y el obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masalles, quienes equivocadamente observaron que la democracia se agrieta y por sus intersticios pueden colarse la siempre odiosa dictadura. ¿Cómo se puede hablar de visos de dictadura, señor director, en un país? Esta es una pregunta, por favor. ¿Cómo se puede hablar de visos de dictadura, señor director, en un país que, como la República Dominicana, se ha caracterizado por celebrar elecciones libres cada 4 años, por lo menos desde 1996 a esta parte? ¿Cómo se puede hablar de amenazas a la democracia en una nación que, como la nuestra, se respetan ampliamente los derechos ciudadanos fundamentales y las libertades públicas? En la República Dominicana no se producen asesinatos ni decisiones extrajudiciales, supongo que ejecuciones. No hay presos políticos, ni hay persecuciones de destierro a los opositores al gobierno. Y tenemos plenísima libertad de pensamiento, de prensa, de reunión, entre otros privilegios libertarios. Entonces, ¿a qué asomo de dictadura se refiere el editorial del Listín Diario? Según organismos internacionales, la República Dominicana ha experimentado un fuerte crecimiento económico en los últimos años, con un promedio de 5.1% anual entre 2008 y 2018, el segundo más alto de América Latina y el Caribe. Este último se aceleró a un promedio de 6.6% en 2014 y 2018 y aún un 7% en 2018, impulsado por fuente de demanda interna. Aquí decir del turismo, sector que ese crecimiento es indiscutible, convirtiéndose en modelo de América Latina y la atracción principal para inversionistas de todos los continentes. Si en la República Dominicana hubiesen asomo de dictadura, se interesaran los extranjeros por venir a visitarnos o a invertir aquí. Al observarlo advertido por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, y el obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masalles, de que la democracia se agrieta y que por sus intersticios pueden colarse la siempre odiosa dictadura, me hace pensar que ambos prelados católicos desconocen el significado de la palabra dictadura y todo en cuanto ello acarrea. Y al verle a usted citar que durante la llamada era de Trujillo, la autoridad del dictador se imponía sobre las leyes de la Constitución y sobre la misma voluntad de todos los ciudadanos, señalando además que usted vivió eso, me hace pensar que eso que usted cita se le olvidó, o que, como católico militante que es, prefiere hacerle coro a sus obispos antes que reconocer que la democracia en la República Dominicana se ha fortalecido. Y más aún, parece no reconocer que nuestro país es gobernado por un hombre que, como Danilo Medina, ha sido y es y seguirá siendo un estadista respetuoso del orden constitucional e institucional. Bien, leí esta carta pagada, de espacio pagado, atentamente, ¿verdad? Grisel Sánchez. Quizás nos dan unos pesitos de eso. Bueno, de todas maneras, la leí porque
la carta en verdad aclara cosas que es cierta. No es verdad que por esos intersticios de la democracia de la democracia, de los se puede colar una dictadura. Entonces, en el mismo listín de hoy, el director le contesta, pero la diferencia es que esta señorita, da datos. Él dice, cita una cosa, que en el país, en cada casa había un letrero que decía una frase sobre Trujillo, pero que la cita un poco distorsionada. Decía el letrerito, el pequeño así que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Así era que decía. Entonces, él lo relaciona con Dios, etc. Porque había otra frase que decía, Dios y Trujillo. Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. O sea, todas esas cosas eran... Yo creo que lo que en definitiva la República Dominicana ha tratado permanentemente es de que haya un modelo constitucional que se respeten los procesos de elecciones en la República Dominicana, o sea, la alternabilidad en el poder. Yo pienso que ahora lo que se viene dando, y yo creo que fue a partir de la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, es que hay un sector de la sociedad dominicana que se ha atemorizado un poco. Pero la democracia en la República Dominicana definitivamente no está en juego. Ni en peligro. Porque en la República Dominicana los que pelearon por la democracia y por la libertad saben perfectamente que las condiciones actuales son muy distintas y son sumamente diferentes. Porque hay muchos que vivieron esa etapa. Y aquí tenemos uno al lado, que es usted, que vivió en ese momento y que ha vivido todos los momentos, porque ha tenido la posibilidad histórica de, por su forma de vida y por su actitud y su forma de vivir, ha podido estar con nosotros y legarnos sus conocimientos y su aprendizaje a lo largo de la vida. Faltan muchas cosas por aprender, naturalmente, pero la democracia en Dominicana no está en juego. Sí hay que decir, y nosotros lo hemos dicho más de una vez aquí, es que es conveniente a la democracia y es conveniente al Partido de la Liberación Dominicana que no se reproduzca lo que ocurrió en el año 2015, que fue la reforma a la Constitución de la República. Que el Partido de la Liberación Dominicana tiene condiciones suficientes para poder seguir dirigiendo la República Dominicana con uno de los otros dirigentes de esa organización política, y de esa manera se fortalece como institución. Y puede seguir haciendo una labor de país, una labor de progreso y de desarrollo que la República Dominicana lo sigue necesitando urgentemente, porque aquí no se nota, no se ve en el escenario político nacional otra organización política que pueda sustituir democráticamente al Partido de la Liberación Dominicana con el voto popular. No es posible. Pero ahí coincidimos, yo creo que la mayoría, no hay ninguna de las características propias de una dictadura se dan en la República Dominicana. Correctísimo, Víctor. Por ejemplo, el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana ha podido interpretar que el momento en que se vive en la República Dominicana es de carácter social. O sea, es de carácter social, y cuando es de carácter social es necesario que las obras, la sociedad reciba el beneficio del Estado en todas sus variedades. ¿Por qué? Porque si es de carácter social, los que tienen sus problemas sociales resueltos, como es comida, educación, salud, transporte y todas esas cosas, pues el problema de carácter político a ellos no les interesa. Pero como tienen su problema de carácter social resuelto, pues
tratan de llevar, y eso creo yo, a que la discusión existente en el país sea de carácter político. ¿Cuándo una discusión es de carácter político? Cuando, por ejemplo, se quiere reformar la Constitución, se quiere dar continuidad a un asunto o dividir los dominicanos en, como pasó cuando en Trujillo, se dividió los dominicanos, fueron divididos en trujillistas y antitrujillistas. Y esa división de trujillista y antitrujillista llevó a que se exacerbaran los sentimientos. Y aquí mataron personas en plena calle. Porque bastaba con que alguien dijera, mire ese trujillista, en Santiago sobre todo. Y se mataban a la gente y se le dio un nombre a aquellos que delataban a los otros durante la era del terror. Y esa forma llevó a que alguien decía, ese es un calié, que así fue el nombre que se le puso. Todavía le dicen calié a la gente que... Exactamente. Entonces, un calié, salía la multitud de gente y lo mataba en la calle. ¿Era eso qué? Una verdadera acción de carácter social para acabar con el trujillismo que existía en el país. No, no lo era. Porque aquí todo el que vivía en el país o tenía que ser trujillista o se iba del país. Porque esa era la característica del régimen. Entonces, ¿cómo puede ser que se viniera con la idea, inclusive la juventud dominicana, que en ese momento militaba en el 14 de junio, la juventud dominicana militaba en el 14 de junio, se dejó confundir y creyó que en verdad la sociedad se dividía en trujillista y antitrujillista? Pero era falso, era falso. Como es falso en este momento de que la sociedad debe dividirse en los que están en favor de que se modifique la Constitución y los que están en favor de que se mantenga la Constitución tal y como está. Por ejemplo, ¿qué le importa a los presos de La Victoria o a los presos que hacen fila para que sean sus casos corregidos, que se modifique o no la Constitución? Lo que le importa a ellos es que la Suprema Corte de Justicia acelere los expedientes que tienen ellos. Le importa a ellos eso. No le importa que la modifiquen la Constitución o no la modifiquen. Eso no le importa. Ahora, que la justicia actúe, que la justicia participe y actúe socialmente, eso sí le importa. ¿Para qué? La cantidad de expedientes, por ejemplo, tú que eres abogado sabes, que se acumulan y puedan dársele salida. Por consiguiente, ¿por qué? Porque eso es un problema de carácter social. Ahora, el problema de carácter político es otro. Y cuando se trata de dividir la sociedad en anti y pro, entonces la sociedad tiende a crear lo que se creó cuando la época de Trujillo, que se dividieron en trujillistas y antitrujillistas, y todo aquel que era trujillista tenía que esconderse, porque los guardias, los policías, todos éramos trujillistas. Porque ¿qué sabía nadie de política? Sabíamos del problema de carácter social. ¿Qué cambió? Sí. ¿Qué cambió en definitiva esa conducta? ¿Y por qué se cambió esa conducta en ese momento histórico? Se cambió la conducta de la conducta social relativa al tema del trujillismo y antitrujillismo. Bueno, se cambió. Qué bueno que tú dijeras eso, porque tiene que haber habido una situación que se diera o alguien que dijera que eso no podía ser así. Lo cambió un hombre que vino del exilio después de tener 24 años fuera del país y dijo a los dominicanos, primero, tenemos que matar el odio. Y segundo, la sociedad no se divide en trujillista y antitrujillista. No, la sociedad se divide entre explotados y explotadores. Y tú sabes que le puso un nombre a los explotados, que le llamó hijos de machepas. Y a los explotadores le llamó tutumpoti. Entonces, el pueblo comenzó a entender por qué en verdad
los problemas no podían tratarse simple y llanamente que tú eras trujillita y yo no soy. Sino el problema era de carácter social. Ahora que se está hablando de reforma a la Constitución, ¿qué explica que históricamente la República Dominicana ha estado involucrada, inmiscuida políticamente hablando en el tema? Siempre ha sido un problema el asunto de la reforma a la Constitución, de carácter político, naturalmente. De carácter político, sí. ¿Por qué ha habido siempre este problema? ¿Por qué es que la República Dominicana tiene que permanentemente vivir reformando su Constitución? ¿No creemos en la democracia, en definitiva? ¿O la democracia no es la alternabilidad en el poder desde su punto de vista? Realmente, el hombre es no lo que dice que es, ni lo que quiere ser. El hombre es lo que dicen sus hechos dentro de la sociedad e inclusive sus actividades diarias, sus actividades privadas diarias. Eso es lo que es el hombre. Entonces, si el hombre es eso, entonces hay que saber, hay que darse cuenta de que cuando se reforme o se vaya a reformar o se reforme o no la Constitución de la República, tiene que ser necesariamente para lograr que hayan mejores hechos manifestados por la actividad de los hombres. Yo creo que vamos a tener que ir a un... Sí, vamos. Bueno, continuamos. Lo que pasa es que esto es en vivo. Sí. Y entonces, al ser en vivo, pero entonces, la República, naturalmente que la República Dominicana en este momento, sí, bueno, en este momento, sí. Yo quiero aprovechar que usted ha tenido que vivió en el momento justo este proceso de los 12 años de la reelección del presidente Balaguer, Sí. y luego pasa los 8 años del PRD, donde no hubo reformas a la Constitución, porque efectivamente la Constitución del 66 no prohibía la reelección presidencial. No. Lo que ocurre es que la gente se cansó de Balaguer por su forma represiva. La Constitución del 66. No dices. Prohibía la reelección, la del 66, que fue la reforma que impulsó Balaguer. Pero cuando el PRD llega, no reforma tampoco la Constitución. No, La deja igual. le convenía, la mantenía así. La mantenía así. Pero ya en el 94 sí se reforma, en 1994. Sí. Cuando la crisis del postelectoral. Pre y post. Pre y postelectoral. Ahora bien, ¿qué pasa hoy en la República Dominicana? ¿Por qué vemos un ambiente de tensión alrededor de la Constitución? ¿Qué pasaría en la República Dominicana si se produjese, diríamos en el mes de mayo, 15 de mayo, final de mayo, una introducción de la reforma a la Constitución? ¿Piensa que están dadas las condiciones con su experiencia para que se produzca una reforma a la Constitución que permita la reelección del presidente Danilo Medina? Bueno, fíjate lo siguiente. Las condiciones no las crea el que hace las cosas. Las crean los que están opuestos a esas cosas. ¿Tú ves? Me explico. Bien. Yo puedo decir, bueno, vamos a crear un partido para hacer la revolución. No se crea un partido para hacer la revolución. Es la sociedad la que... carácter social. Se crea para aprovechar las condiciones que se den en ese proceso. Por consiguiente, si la Constitución es reformada, tú ves que en verdad la Constitución indica lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en el país. Esa es la ley de las leyes. Exacto. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si la Constitución ella misma dice cómo puede reformarse y para qué. Dice la Constitución, no se puede reformar la Constitución para cambiar el sistema de gobierno. Es lo único que no se puede hacer. Pero ella misma dice cómo hacerlo. Si ella no dijera cómo hacerlo, entonces no habría razón para nadie embarcarse en ese tipo de cosas.
pero ella misma dice cómo hacer y cómo reformar la Constitución. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Ocurre que después, suponte que se reforme la Constitución para permitir que Danilo Medina vaya a ser candidato dentro del PLD. Supóngase usted eso. El hecho de que se reforma no significa que Danilo va a ser candidato. No significa eso. ¿Por qué? Porque los partidos tienen entonces, como instituciones que son, tienen leyes y reglamentos internos, donde los candidatos o él o las candidatas tienen que someterse al voto interno para saber si van o no van a ir a ese tipo de cosas. Y ya esa experiencia la tenemos varias veces, la tenemos esa experiencia. Pero Por el que ejemplo, está en el entonces, poder nunca ha perdido un proceso electoral interno. Sí, sí. A lo interno de su organización política. Bueno, muy nunca, difícil, nunca, que yo nunca sepa, lo ha no. perdido. Por ejemplo, nunca Hipólito Mejía no lo perdió a lo interno. Perdió las elecciones. Pero perdió las elecciones nacionales. Exactamente. Que es otra Perdió cosa, porque dividió su partido. Él mismo lo dividió, correcto, sí. Por su forma de actuar, por la forma en que llevó el proceso de reforma. Eso también puede ocurrir, que se divida el partido internamente por el hecho de ir por un mal manejo del proceso. O mal manejo del proceso o no mal manejo del proceso. Porque si no, por no ceder uno o varios, como ocurrió en el mismo PLD, que fueron 7 candidatos. En el 2015 se hizo la reforma. Hubo candidatos, pero todo el mundo se retiró. 7 candidatos hubieron. Todo el mundo se retira y apoya al presidente, que fue un pacto de ellos, a lo interno del PLD. Por eso te digo a ti que la cuestión no significa el hecho de que se reforme la Constitución, no significa que necesariamente Danilo sea candidato o sea presidente, no. Candidato sí lo sería, Podría, porque se impone desde el poder. No, el asunto sería si la organización política a la cual dirigen él y Leonel en este momento se dividen por ese mismo asunto, bueno, ahora, el proceso de reforma. Si tú observas en el panorama, la división del PLD e irse uno de los dos, por ejemplo, irse Leonel o irse el presidente, nunca se va. El presidente nunca se va. No se va. Siempre se tiene el control. Siempre se va el que está en la oposición. Llevaría necesariamente a una disgregación, a una división de los votos que el pueblo le daría. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir entonces que una parte de esos votos se vayan a uno de los candidatos que están y otro de los que están. Que se polaricen las fuerzas entre... Entonces, PRM y el PLD o nuevo PLD o otra cosa parecida, o quien esté apoyando, en este caso quizás a Leonel, que tiene una cantidad enorme de firmas y de apoyo. Entonces, eso llevaría necesariamente a que las elecciones no seguiría en primera vuelta ninguno de los candidatos. Porque se dividiría en 3 partes y entonces no sería posible. No es lo mismo 3 que 2. Que 2. Sí. Entonces, con su experiencia piensa que el PLD no buscaría una salida a nivel de su comité político para resolver este asunto, o ha llegado tan lejos con su experiencia, ha llegado tan lejos la situación que no haya vuelta atrás. Bueno, fíjate, Mito, lo que usted observa. Uno de las características que tiene la pequeña burguesía en los países es que las contradicciones son las contradicciones que pueden tener internas, que son siempre secundarias. Y me refiero a contradicciones secundarias que no son fundamentales. Muchas veces se convierten en fundamentales o la convierten los actores en fundamentales. O sea, una contradicción que se puede resolver la convierten en una contradicción irresolvible. Por ejemplo, no es lo mismo una contradicción entre obrero y patrón. Esa contradicción eso es fundamental. Es fundamental y es muy difícil por resolverla. Por lo que significa, sí. Exactamente.
una contradicción secundaria puede ser, se manifiesta, por ejemplo, ¿cómo se está manifestando la contradicción entre los que están en favor de que se modifique la Constitución y los que no se modifique en la Constitución? Exacto. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta simplemente, por sí es una contradicción secundaria. Es una contradicción secundaria porque, como te decía, la Constitución dice cómo se resuelve, todo. ¿Tú ves? Es secundaria. Pero la pequeña burguesía, cuando tiene una característica que convierte las contradicciones secundarias en primaria. Entonces, eso hace que sea muy difícil resolver las contradicciones cuando se dan en la pequeña burguesía. Y así tú has observado el PRD, los dirigentes del PRD, ahora. El Partido Reformista también pasó por esa. Todo eso. Y no solamente el Partido Reformista, sino han pasado por esa todas las organizaciones de partidos políticos que se han formado en la República Dominicana. Y si no, observa el calvario de la izquierda o de las izquierdas. ¿Por qué? Porque no solamente ha sido los que están en el poder, también ha sido los que están en la oposición. Seguro que sí, exactamente. O sea, no ha sido un problema. El partido que más tiempo ha durado unificado ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Se manifiesta, por ejemplo, en las confusiones que se dan en el seno de la Iglesia Católica con relación a confundir democracia con dictadura, confundir que el hecho de que el presidente de la Cámara de Senadores... Pero esa contradicción no es fundamental para el PLD. No. Porque eso es un asunto de lo que opina un sector de la sociedad. Eso es una opinión. No. Es una manifestación. Es una manifestación de lo que ellos creen. De la totalidad, o sea, del problema que se está viviendo, de las contradicciones que se está tratando de resolver. Entonces, se manifiestan así. Se manifiesta así. ¿Por qué? Porque esa contradicción una contradicción secundaria, lleva a una lucha de sectores. Pero ahí ya no de es, clase. pero ya ahí no es el PLD. Ahí estamos hablando de que es una institución de la sociedad que opina de esa manera y que tiene ese punto de vista. Pero esa es una manifestación de la lucha que interna. Se da, exactamente, hacia afuera. Porque ellos no están hablando de un extraterrestre, ni una gente fuera de la Tierra. No, están hablando de Danilo Medina, están hablando de Leonel Fernández, están hablando del PLD. Y tienen que hacerlo así porque es dentro de ese contexto en que se mueven. Entonces, esa forma, eso que dicen los obispos, eso que dice Masaya o que dice Osoria, es una manifestación de eso. Ahora, ¿qué dicen los periódicos que hay detrás de eso? Que está el problema del aborto, el problema de las 3 causales, etcétera, etcétera. Pero no es así. Es otro el más punto, profundo. El poder. Es un asunto de poder. Es un problema del poder, exactamente. Es una lucha de poder. Entonces, es una lucha de sectores sociales, de sectores de clase, porque no son clases sociales, sino sectores de clase de las diferentes capas sociales que tiene cada una de esas instituciones. La baja pequeña burguesía. Que están metidas en cada una de esas instituciones. Por ejemplo, tienen su pensamiento. Seguro que sí. Quieren el poder. O sea, y eso es legítimo. Eso es legítimo. Ahora, las reglas del juego, pero no normal. Pero las reglas del juego deben respetarse. Ahora, ¿qué pasará el 27 de abril en la reunión del Comité Central del PLD? Ahora. Su experiencia. Bueno. Porque es en base a su experiencia que yo le pregunto. Y yo en base a la experiencia que puedo hablarte. Porque todavía no has inventado la bola de cristal que te tengan diciendo. No, pero tú puedes decir que puede pasar. Bueno, pero fíjate bien. En base a la historia, ¿se pondrán de acuerdo los dos líderes fundamentales del PLD como para que no pase de lo que se ha pero promovido? Ahí lo que se está diciendo es una sencillez que se va a tratar. Lo más simple del mundo, que van a elegir 4 gente para que forme la comisión electoral. La comisión electoral, de manera que esa es una contradicción. Eso no es contradicción. No, pero eso simplemente si alguien somete
la propuesta de que el PLD apoye una reforma a la Constitución, ya como institución política. Que fue lo que pasó en el 15, que el comité político lo apoyó. Fue en el comité político que ocurrió eso. Estamos ahora hablando del comité central. Pero no tiene la facultad, la potestad para discutirlo. Sí, si se lleva como agenda, tiene dificultad. O si dentro del mismo comité central, si alguien lo propone, que yo digo, y la mayoría lo apoya, tienen que discutirlo. Pero eso se va a resolver a nivel de dos gentes. No, pero no, porque si lo proponen y el presidente de la República dice, no estoy de acuerdo con que eso se discuta acá, no se va a discutir. Bueno, es tan simple como eso. Espérate, no es tan simple. Es tan simple como eso. No, porque el presidente de la República puede decir definitivamente, esto se trata, esto no quiero que se trate. Se puede decir, no. Porque es una decisión personal. No. El problema consiste, Víctor, en que en lo que se llama el centralismo democrático. Que Leonel en el 12 dijo, yo no quiero que eso se discute en ningún lado, yo no voy a ser el candidato del PLD. Y ya, porque es una decisión personal. Él habló. Es muy fácil decir, no, que me obligaron. No te obliga, nadie te obliga. No. Eso no es cierto. Leonel lo que hizo fue que poco a poco fue diciendo que la antorcha, se le iba a pasar. Hubo un movimiento. Pero hubo un proceso en que Leonel, que es una persona que tiene, sabe que el líder no solamente dirige, sino también orienta. Entonces, si en el comité central se propone eso, es necesario, indiscutiblemente, puede abandonar la sala Danilo, la puede abandonar Leonel. Pero no puede decirle no quiero que se trate acá, porque el líder de esa facción. Puede decirlo, pero ocurre que quien decide es el voto de los que están ahí. Y al decidir el voto de los que están ahí, se aprueba por mayoría algo, cualquier cosa que sea, hasta que en vez de ser 4 que se elijan sean 5, pueden aumentarlo ahí, o sean 6 o sean 7. Todo eso puede ocurrir así. Pero, ¿qué pasa? Cuando en un partido existen sectores que están orientados, van con su orientación a ese lugar. ¿Ves? Van con su orientación. Aquí no se va a discutir tal y tal cosa, porque el líder, como te dije, que no solamente dirige, sino también orienta. Víctor, nosotros no hemos pasado el tiempo. No pasamos el tiempo ya. Sí, se va. Pero Mire, mañana el día es 24 de abril. Mañana es miércoles. ¿Tú ves? Así es. Vamos a poner un poquitito para despedirnos de la persona con el himno a la revolución. Y yo digo que la revolución del 24 de abril hubieron dos personas que fueron los arquetipos de eso. Juan Bosch y el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y lo digo porque inclusive Camaño fue conquistado por Fernández Domínguez. Primero porque lo conocía a los tres, a Camaño, Fernández Domínguez y a Juan Bosch. Así es. De manera es una epopeya épica, histórica. Sí. La República Dominicana no puede de ninguna manera que vuelva a ocurrir eso. Ni se olvida, ni se puede repetir. No se puede repetir. Así es que eso es mañana luchemos para que poder ponernos la República Dominicana siempre esté unida y esté firme y siga creciendo y siga desarrollándose. Bien. Bueno, yo pienso que hasta mañana, señores. Estaremos nuevamente mañana, 24 de abril, aquí y hablaremos, ojalá podamos pasar algo de la Revolución de Abril, del 24 de abril, cómo se inició, cuándo se inició, qué pasó, y lo que podamos recoger en el tiempo de mañana. Sí, es un gran día, un gran día. Pues hasta mañana, si Dios quiere. Correcto, hasta mañana, si Dios quiere. Así es. Bien, señores, hasta mañana.